No. Bueno, ¿más o menos les quedó esto? ¿Sí? Para no repetirlo. Igual les va a quedar claro ahora con el otro ejemplo que les voy a dar ahora. Esta persona, el dueño del kiosco, ¿qué necesita también para poder tener el kiosco? Conectar la luz, ¿o no? Sin luz no funciona. Entonces fíjense que él abre el kiosco un 1 de abril. ¿Sí? Abre el kiosco el 1 de abril, prende la luz, prende la heladera, tiene todo el mes de abril, usa la luz. Durante todo abril usa la luz. ¿Qué pasa el día 30 de abril? Yo les hago una pregunta. Al 30 de abril, pensé que tenía el cursor acá, al 30 de abril, ¿ese kiosquero gastó luz? Sí. Sí. El resultado por el gasto, ¿a qué periodo corresponde? Abril. A abril. Entonces, por más que nosotros recibimos la factura el día 30 de abril, y la factura dice 1.500 pesos a pagar el 10 de mayo, ¿el gasto de qué periodo es? De abril. Entonces, en abril yo tengo que imputar el resultado de ese mes, porque corresponde a abril. Entonces, en abril voy a hacer gastos de luz, cuenta de resultado negativo al debe. ¿Por qué? Porque los resultados negativos aumentan por el debe. 1.500. ¿Y qué me dice el criterio de devengado? Apropiar los resultados. Listo, ya lo apropié. Apropié la cuenta de resultado negativo al debe, 1.500 pesos. Con independencia del cobro del pago. En este caso, ¿qué es? Del pago. ¿Y qué voy a hacer? Gastos de luz a pagar. ¿Y ahí qué estoy generando? Un pasivo. Gasto de luz a pagar, 1.500. Generé la obligación, generé el pasivo. El día, esto es, lo hago el 30 de abril, siempre. Este tipo de gastos se contabilizan, se registran, se apropian el último día del mes. ¿Qué hago el día que pago? El día que voy al banco a pagar la boleta de la luz, hago gasto de luz a pagar, cancelo el pasivo, fíjense que el pasivo lo estoy cancelando por el debe. Recuerden que los pasivos disminuían por el debe. ¿Contra qué? Por ejemplo, caja. Lo pagué en efectivo. Entonces, fíjense, en este caso, ¿qué fue lo que apliqué? ¿Criterio de qué? Criterio de devengado. Apropié los resultados al periodo que correspondían. ¿A qué periodo? Abril. Abril. ¿Por qué? Porque el gasto yo lo hice en abril. ¿Qué hice acá? Tengo que registrar el cobro. ¿El cobro de qué? Perdón, el pago. El pago de la luz. ¿Qué criterio aplico acá? Criterio de percibido. Pagué. Entonces, cada vez que hay que aplicar criterio de devengado, sí o sí aparece un tipo de cuenta. ¿Cuál va a ser esa cuenta? Una cuenta de resultado. Cada vez que hay que devengar, la palabra lo dice, devengado es apropiar los resultados al periodo que correspondan. ¿Ven? Devengado, resultados al periodo que correspondan, sin importar el cobro o el pago. ¿Hasta ahí vamos, chicos? Sí. ¿Quedó? ¿Quedó entendido esto? Sí. Bien. Entonces, vamos a ver qué otra cosa decía de devengado acá. Bueno, ¿dónde está
puntualizado que está en la RT 17, que dice los efectos patrimoniales de las transacciones y otros hechos deben reconocerse en los periodos en que ocurren, con independencia del momento en el cual se produjeron los ingresos y egresos de fondo. O sea, no importa cuándo cobré o cuándo pago. Lo que importa para el criterio de devengado es cuándo se dio el resultado. Vamos a otro ejemplo común, más fácil de entender. Yo les digo, hoy voy, juego una boleta de Kini, resulta que el domingo la controlo y me doy cuenta que me saqué el Kini. Yo les pregunto, ¿gané? Sí. Sí. Porque aparte ya tenés el derecho a cobrarlo, por más que todavía no te lo hayan Exacto, pagado. ahí nace el hecho. Entonces digo, bueno, sí, gané. Porque yo el domingo me entero que gané el Kini y ya gané. Yo en mi contabilidad, yo ya puedo registrar el resultado de esa ganancia por el Kini. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nace el derecho de cobro. A partir de ahí nace el criterio del percibido. Cuando yo me entero que gano, es decir, el hecho se perfeccionó. Me enteré. Es decir, los resultados se apropian al hecho, al periodo que corresponde. ¿Cuándo me enteré que gané? En mayo. Bueno, en el periodo mayo voy a tener que registrar Kini a cobrar a Kini ganado. Cuenta de activo, un derecho, a Kini ganado, un resultado positivo. Cuando el gobierno me pague, que podrá ser en mayo, en junio, en julio, no sé cuándo me va a pagar. En algún momento me va a pagar. Ahí cobro y registro por lo percibido. Pero mientras tanto, en mi contabilidad, yo dejo registrado que gané. Ustedes fíjense que si cada vez que vamos a registrar una venta, es nada más que cuando lo cobramos, quiere decir que las empresas andarían todas mal. ¿Por qué? Aparte no sabrían si tienen mercadería o no. No, y aparte, perdón. La verdad que si me tocaba ir hoy a Viamonte era imposible. De cómo estoy. Pero aparte fíjense que, como bien dice acá Francisco, no habría un control de stock. Nos vamos a manejar nada más que por lo que nos pagan. ¿Y cómo controlamos todos aquellos que no nos pagan? O sea, que eso no fueron ventas, no fueron ganancias. Y ahí está el hecho de saber identificar lo que es un resultado positivo de lo que es un ingreso. ¿Sí? Una cosa es el percibir lo que yo gané, pero el ganado está. Una cosa es percibir el Kini, pero yo ya lo había ganado, no sé cuándo, pero ya lo había ganado. Ya lo había registrado al periodo que corresponda. ¿Se entiende, chicos? Ustedes fíjense que con el ejemplo que le doy de la boleta de luz, yo llega enero, toda la luz, registro la luz. Pasa febrero, llega el 28 de febrero, registro el gasto de luz. Pasa marzo, registro el gasto de marzo. Después que le pague o no le pague a la empresa energética es otra cosa. Ya es un problema que tengo que arreglar de fondo. De fondo quiero decir de dinero. Pero yo tengo que dejar registrado en cada uno de los meses de la contabilidad cuánto gasté de luz. Quiere decir que al cierre del periodo contable voy a tener 12 registraciones en el mayor de gasto de luz porque voy a tener una registración por mes. ¿Se va entendiendo? Bueno, esto es todo lo que les hablé de devengado y ahí tienen un ejemplo que después lo pueden mirar ustedes. Y vamos a ir ahora al nuevo. A ver que lo busco. Acá, clase 5. Ya vamos por las 5. Y esta es la última que tenemos hoy. Bien.
Con esta vamos a terminar la clase hoy. Otra cosa que quiero que vean en la plataforma, ya aparece en Valeria, ¿no? En la plataforma esta. La verdad que yo estaba inscripta, me inscribieron automáticamente a principios de año y ya aparecía en la plataforma del curso de ingreso. No me aparece la nueva. Pero, digamos, vos en esta hora podés entrar bien. Sí, puedo entrar. Listo. Porque yo ya puedo entrar. Sí. ¿Y la otra que me habías dado vos? Melanie. ¿Pudo entrar? Sí, ahí me estoy fijando si puedo, porque la verdad no había corroborado. Porque yo, Melanie, Andrea, a ver, Maciel, porque yo lo pedí enseguida. ¿Elemento de Maciel. contabilidades? Sí. Sí, acá está, Melanie Maciel, sí, tienen entrada. Sí, ya pues. Bien, bueno, en este, que bueno, yo pedí que me dejaran seguir acá, así no hacemos lío con otra plataforma, ya estamos acostumbrados a esta. Fíjense que acá yo les voy poniendo material auxiliar. ¿Ustedes lo están viendo eso? Ah, no. Compartir pantalla. Fíjense que acá, en la plataforma, vamos a ir para atrás, acá tienen, bueno, las filminas de teoría, que ahí les voy subiendo, los guías de trabajos prácticos de la primera parte, de la segunda, solucionan los trabajos prácticos, material auxiliar. En material auxiliar, tienen todo esto para ir estudiando, que algunos son del mismo tema, pero bueno, son diferentes formas de verlo, y el que me falta acá es uno de intereses, que ahora cuando termine la clase se los voy a subir, que es para que es como un resumen de lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Ahora vamos a empezar con esto. Cuando aplicamos criterio de devengado, empiezan a aparecer dos tipos de intereses. El interés por obtener financiación, es decir, yo tengo el kiosco y quiero obtener financiación a través de un préstamo, o los intereses de otorgar financiación, en este caso yo tengo el kiosco y vendo a plazo. Es decir, por un lado voy a pagar intereses cuando obtengo financiación y por otro lado voy a cobrar intereses cuando otorgo financiación. Depende de la postura en la que nos estemos planteando, los intereses van a ser distintos. Podemos estar hablando de intereses cobrados o pagados por adelantado, y podemos estar hablando de intereses no devengados de documentos a cobrar, por ejemplo, intereses no devengados de documentos a pagar, o intereses a cobrar o intereses a pagar. O sea, todo depende de qué tipo de cuenta estamos hablando. Lo primero que vamos a empezar a hablar cuando hablamos de intereses, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es un interés? Y el interés, la respuesta fundamental es que el interés es la respuesta al tiempo de la espera. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuándo nos cobran intereses? Cuando tenemos que esperar para que nos den algo, cuando tenemos que esperar para pagar algo. O sea, me dan un préstamo a pagar a 90 días, por ese plazo que tengo que esperar, me cobran intereses. Otorgo un préstamo a cobrar a los 90 días, por ese plazo que tengo que esperar, tengo intereses. Es decir, que la palabra justa es que el interés es el tiempo de la espera, o el precio de la espera. Y el interés, fíjense lo que dice acá, importantísimo, dice, es un resultado que se apropia en función del tiempo. Primero, es un resultado, porque va a haber intereses positivos o va a haber intereses negativos. Y se apropia en función del tiempo. ¿Qué significa eso? Apropia en función del tiempo. ¿Qué criterio estamos aplicando? ¿Percibido o devengado?
De devengado. Devengado. Entonces, el interés, dice, es el resultado que se apropia en función del tiempo. Entonces, cada vez que tengamos interés, vamos a tener devengado. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si dimos un préstamo a cobrar, hicimos una venta y la vamos a cobrar a los 90 días, y por esa venta a los 90 días vamos a cobrar intereses, el total de esos intereses lo vamos a dividir en 90 días y lo vamos a multiplicar por 30 y así vamos a ir aplicando mes a mes la parte proporcional de intereses que vamos a ganar. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ahí aparece otro concepto. Dice, ¿y qué es el interés no devengado? Si nosotros decimos que devengar es apropiar en el tiempo, lo no devengado quiere decir que aún no transcurrió el tiempo que corresponde para ser apropiado como un resultado. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Yo digo, devengar es apropiar en el tiempo. Pero si digo un interés no devengado, quiere decir que todavía no pasó ese tiempo en el que tengo que apropiar ese resultado. Siempre al vencimiento, la cuenta que representa ese interés tiene que quedar saldada. Fíjense, yo tengo un capital inicial con un capital final. ¿Qué hay en el medio? Un interés. ¿Y ese interés qué representa? El tiempo. Entonces, ese tiempo, esperen que me voy para acá, es lo que tenemos que pensar. Y fíjense, ¿ahí ven el Word? Sí, se ve. Bien. Vamos a otro ejemplo acá. Yo les pongo documentos a cobrar 20.000. Es una venta a 90 días y ese documento incluye 3.000 pesos de interés. La venta se hizo el 1 de abril. Bien. Cuando yo registro esa venta, vamos a hacer el asiento. Cuando yo registro esa venta, yo digo, vamos a cambiar acá un poquito el enunciado. Realizo una venta por 16.000 pesos. No, perdón, 17. La venta es por 17.000 pesos. La cobro con un documento a cobrar de 20.000 pesos, cuyo vencimiento es a los 90 días, y el documento incluye 3.000 pesos de interés. La operación o la venta se realizó el 1 de abril. ¿Cómo registro eso? Lo primero que sé es que estoy parado frente a ¿qué? A una operación de ¿qué? De venta. De venta. De venta. Por lo tanto, voy a tener resultado positivo, voy a tener costo de mercaderías vendidas y voy a tener mercaderías. El del costo no me interesa mucho en este momento porque le van a decir el costo de la mercadería fue tal. Listo, no me importa. Pero vamos a ver cómo son los importes de acá. Yo la semana pasada les dije que frente a una venta lo que nos importaba era esta incógnita. Y era cómo la cobré. Hasta ahí vamos. La venta, bien como me dice el enunciado, es de 17.000 pesos. ¿Cómo cobré la venta? Díganmelo Un ustedes. documento a cobrar. Con un documento a cobrar de 20.000. ¿Sí?
Esto lo estoy haciendo el 1 de abril. Y la venta es a 90 días. O sea que tengo 1 de mayo, 1 de junio, 1 de julio. 1 de julio. Bien. Fíjense que esta igualdad contable no me cierra. Tengo 17 en la venta y 20.000 en el documento. Pero ¿qué empieza a aparecer acá? Las cuentas regularizadoras que les hablé recién. Y esta cuenta de activo le está dando nacimiento ¿a qué? A una regularizadora. Perdón. Si es una regularizadora que nace por un activo, ¿qué saldo iba a tener? Acreedor. Acreedor. Entonces, ahí nace una cuenta nueva que la voy a llamar intereses no devengados, documentos a cobrar, que va a ser una PASA. ¿Y a dónde va a nacer la PASA? Al haber. Porque si bien depende de un activo, fíjense, patrimonial del activo, es saldo acreedor. Y las que tienen saldo acreedor, ¿por dónde nacen? ¿O por dónde se inician? Por el haber. Porque ¿cuáles son las de saldo acreedor? Los pasivos y los patrimoniales. Entonces ahí me queda la igualdad contable para hacer la registración. Y me queda configurada una cuenta regularizadora que depende de este activo. El día que este documento a cobrar se cancele, esta regularizadora tiene que quedar cancelada. Hasta ahí vamos, O sea, chicos. va a registrar en el mismo que En el haber. la venta. En el Claro, haber. digo, pero, sí. En el haber. A ver si acá puedo poner debe. Y acá te voy a poner, a ver, así. 20.000. Vamos a llevarlo más allá, así. Ahí está. 20.000 al debe, 3.000 intereses no devengados, 17.000. ¿Y por qué dice intereses no devengados? Porque aún no pasó el tiempo para que se devenguen. ¿Y cuándo pasa el tiempo? Y cuando llegue el 30 de abril, ya pasaron los primeros 30 días de ese financiamiento, ¿no? Entonces, yo les hago una pregunta. De estos 3.000 pesos, al 30 de abril, ¿yo ya gané algo? Piensen en términos de resultado. En términos de resultados, chicos. De estos Sí, o sea, intereses, de los ya intereses. gané 1.000. Sí. Entonces, al cierre del 30 de abril, ¿qué voy a tener que hacer? Fíjense, cuando esta cuenta yo la inicio, ¿a dónde la inicio? Al haber. A medida que va pasando el tiempo, a medida que se va devengando, tengo que ir apropiando los resultados. ¿Y cómo lo apropio? Debitando esta cuenta intereses no devengados, documentos a cobrar, que es una PASA. Voy a debitar ¿cuánto? 1.000. Porque ya pasaron los primeros 30 días. Recuerden que estos 3.000 era por 90 días. A los primeros 30 días, porque siempre al cierre de cada mes tengo que aplicar criterio de devengado. Estos intereses me generan un resultado. ¿Por qué? Porque ya gané 1.000, independientemente de que no lo cobré todavía, pero ya lo gané. Entonces, voy a hacer intereses ganados, cuenta de resultado positivo, y ahí tengo 1.000. Fíjense que al 30 de abril ya apliqué criterio de devengado, tengo la cuenta de resultado que ya gané 1.000. El 31 de mayo, ¿qué voy a hacer?
exactamente el mismo asiento. El 31 de mayo voy a repetir este asiento. Lo voy a repetir. Lo voy a volver a hacer. Intereses no devengados, documentos a cobrar por 1000 al debe. Intereses ganados 1000. ¿Por qué? Porque pasó el segundo mes. Ya gané, de esos 3000 ya gané 2. No importa si los cobré, tengo que aplicar resultados, tengo que aplicar devengado. Y al 30 de junio voy a hacer el mismo asiento. ¿Dónde está? Voy a hacer exactamente el mismo asiento. Y ahí es donde me van a quedar, si vamos al mayor de intereses ganados, el mayor me va a quedar con 3 operaciones de 1000, que son los 3000 pesos que gané por la venta con ese documento. Y al cierre, la cuenta intereses no devengados, que acá la había acreditado cuando la inicié, y la voy a ir debitando a medida que pase el tiempo, cuando llega a los 90 días, ¿qué va a pasar con esa cuenta en el mayor? ¿Cómo va a quedar? Saldada. Saldada. El mayor va a quedar saldado. Entonces, fíjense que por eso es intereses no devengados. Porque cuando se perfecciona la operación, todavía no pasó el tiempo. A medida que va pasando el tiempo, los voy Consulta. y los voy devengando. ¿Cómo, Valeria? Una consulta, yo me podría confundir, como dice un plazo de 90 días, acreditarlo directamente a los 3 meses. Eso está mal. Eso está mal, porque vos estás apropiando que ganaste los 3000 en un solo periodo, cuando en realidad lo fuiste ganando mes a mes. Ok, aunque no lo haya cobrado. Exactamente. Ustedes fíjense, después que hacemos estos 3 asientos mes a mes, ¿qué es lo que sigue? El 1 de julio, cuando están los 90 días, por ejemplo, viene esa persona y me paga el documento en efectivo. Hago caja a documentos a cobrar, al haber. Entonces, en ese caso, la cuenta que le dio origen a la regularizadora se cancela, porque acá le había dado inicio por el debe, acá la estoy cancelando por el haber. Y con anterioridad a esta fecha, a los 90 días, la cuenta regularizadora que creció como consecuencia de este activo, queda cancelada. ¿Sí? Bien. Eso es cuando estamos hablando de los intereses no devengados. Esto lo voy a dejar, no le importa mucho ahora. Esto es lo que vimos recién, de obtener o de otorgar financiamiento. Esto es, se los dejo más o menos para que le hagan una lectura a ustedes de qué es obtener un préstamo, los tipos de préstamos que hay, con garantía, sin garantía. Y lo que vamos a ver ahora es en los tipos de préstamo que podemos tomar, pueden existir diferentes tipos de intereses. Dice, cualquiera sea la forma de pago pactada, el ente recibe una suma de dinero que se reduce por el monto de los intereses cuando estos son pactados en forma adelantada, o deberá devolver junto con los intereses devengados al vencimiento del préstamo cuando son pactados en forma vencida. Es decir, si yo voy a un banco, para explicarles este tema, vamos a un ejemplo. Voy a un banco y pido un préstamo de dinero. Lo que tengo que ver en ese momento es cómo quedan pactados los intereses. O si el banco se los va a cobrar en forma adelantada, o el banco me los va a cobrar en forma vencida. Depende cómo esté pactada la operación, es cómo vamos a registrar la operación. Fíjense, si está pactada en forma adelantada, dice, se reduce por el monto de los intereses cuando estos son pactados en forma adelantada. Es decir,
Pido un préstamo de 1 millón de pesos. Y el pacto con el banco es que me cobran los intereses en forma adelantada. Los intereses son de 100.000 pesos. Quiere decir que el banco, ¿cuánto me va a dar? 900.000. Ahora, si el mismo préstamo yo lo pacto con los intereses en forma vencida, el banco me va a dar el millón. Cuando yo tenga que devolver la plata, con los intereses voy a devolver 1.100.000. ¿Sí? Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta para ver cómo registro. Y fíjense, ese tipo de registraciones se puede hacer desde 2 puntos de vista de cuentas. Desde las cuentas patrimoniales o de las cuentas regularizadoras. De cualquiera de las dos. Ya con la costumbre o con los hechos mismos, a medida que se acostumbren las registraciones, ustedes se van a dar dando cuenta a ver cuál usan, si una u otra. Vamos a un ejemplo de la registración de que pido un préstamo con cuentas regularizadoras y el caso es para un interés adelantado. Entonces, fíjense, situación 1. Registración de la obtención del préstamo en efectivo previo pago o descuento de los intereses. Quiere decir que voy al banco, pido un préstamo y me cobran los intereses cuando me lo otorgan. ¿Cuáles los datos del préstamo? El monto del préstamo, 10.000 pesos a un plazo de 12 meses. El interés pactado, el 12% anual, es decir, el 1% mensual. ¿Cómo registro esto? El banco me da la plata o me la deposita directamente en el banco. Quiere decir que estas dos cuentas que son de activo van a aumentar por el débito. Si me da la plata voy a hacer caja, o si me la deposita en la misma cuenta mía del banco, bueno, ¿qué es lo que aumenta? Banco. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Chicos, ¿vamos? ¿Hasta ahí? Sí, sí, sí. Bien. ¿Cuánto es el monto del préstamo que yo pedí? Es decir, ¿cuál es la obligación a la que me estoy adhiriendo o que están haciendo? Préstamos a pagar, patrimonial del pasivo, al haber, 10.000. Es un pasivo, los pasivos aumentan por el haber. 10.000. Quiere decir que la diferencia entre el 10 y los 8.800 son los intereses que me está cobrando en forma adelantada. Fíjense, en forma adelantada. Quiere decir que ya me lo descuenta del préstamo, porque en vez de darme los 10, me dio 8.800. Esto se puede hacer a través de una cuenta regularizadora, que la voy a llamar interés no devengado, préstamo a pagar, 1.200. ¿Y por qué va al debe? ¿Por qué la inicio